Bueno, quería hacer este breve video, ya que nos estamos acercando a la Navidad, donde los cristianos recordamos el nacimiento de Cristo. Y quería comenzar por algunas de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Nuevo Testamento, en Lucas 1:34, registra que María indicó ser virgen, algo que se profetizaba también en el Antiguo Testamento. En Mateo 1, del 21 al 23, confirma que la profecía se cumplió cuando María dio a luz a Jesús, cuyo nombre significa el Salvador. En Miqueas 5:2, en el Antiguo Testamento, profetizó que Dios llamaría de Egipto a su hijo. Mateo 2, del 3 al 15, registra el cumplimiento de esta profecía cuando narra que José, María y el niño volvían de Egipto, a donde habían huido de Herodes por la matanza de los niños. En el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 31, versículo 15, profetizó la matanza de los niños en Belén. Mateo, del capítulo 2, versículo 16 al 18, Mateo interpreta que se trata de la muerte de niños ordenada por Herodes cuando intentó matar a Jesús. O sea, es lo que interpretó de esa profecía. También Mateo interpretó la frase: un retoño brotará del tronco de Isaí, dicha por Isaías en el capítulo 11, versículo 1, como una alusión a que el Mesías nacería como un ser humano y que residiría en una ciudad llamada Nazaret, y por eso sería llamado Nazareno. En Hechos capítulo 2, versículo 31 y Hebreos 4:15 confirman el Salmo 16:10, que el Mesías no vería corrupción, y así fue desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. En Lucas 1, versículo 31 al 33 y Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12, confirman lo que el Salmo 22 predijo sobre el Mesías, que sería reconocido desde su nacimiento. Este hecho se cumplió cuando la llegada de los magos del oriente y los pastores, o sea, en Mateo capítulo 2 y versículos del 1 al 2, Herodes también reconoció indirectamente el poder del Mesías nacido porque temió perder su reino e intentó matarlo. Lucas 1:32, Juan 1:14 y 1 Timoteo 3:16 confirman que el niño tendría naturaleza divina, como profetizó Isaías 9:6, ya que los atributos que se reconocen en él no podría tenerlos ningún ser humano, solo el Dios hecho carne. Las profecías y su cumplimiento son parte de la enorme lista de evidencias que respaldan la veracidad indiscutible de las Escrituras y ratifican que Dios está detrás de cada evento narrado en ellas. Así también revelan que existe un hermoso plan de redención para la humanidad y que Dios está presente, obra con propósito y que nada está fuera de su control. Si bien la Biblia no nos da una fecha exacta del nacimiento de Cristo, en Navidad recordamos, como ya dije antes, su nacimiento, y este es un hecho digno de ser celebrado los 365 días del año, no solamente uno. Es el evento más sorprendente en la historia de la humanidad. La segunda persona de la Trinidad, o sea, Dios el Hijo, se hizo hombre y nació de una virgen en un pesebre en la ciudad de Belén, exactamente como la profecía de Miqueas lo había predicho 700 años antes. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 14, ya en el nacimiento de Cristo, los ángeles cantaban diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si queremos entender apropiadamente el significado de la Navidad, debemos tener la gloria de Dios como punto de partida. Obviamente no podemos hacer a Dios más glorioso de lo que Él ya es, pero sí podemos y debemos hacer todas las cosas para su gloria, aún como comer y beber, con la intención de que la fama de Dios sea conocida, demostrar en alguna medida aquellas características de Dios que lo hacen un ser lleno de gloria. Por ejemplo, podemos leer en Salmo 19:1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, si alguna persona observa el universo, ¿sí?,
debes llegar a la conclusión de que Dios existe, de que es un Dios sabio, todopoderoso, de que Él es digno de honor, de alabanza, de toda adoración. También podemos ver en el Nuevo Testamento, como escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 1:20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. Pero todas las cosas, o sea, de todas las cosas que Dios ha escogido para mostrar su gloria, ninguna es más extraordinaria que el nacimiento de Cristo. El Dios Todopoderoso, el creador del universo, aquel que sostiene las galaxias, decidió asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, excepto que Él no tenía pecado, para redimirnos del pecado, y todo esto sin dejar de ser Dios. El nacimiento de Cristo nos muestra la justicia de Dios. Cristo se encarnó porque Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Dios decidió amar lo que no era en absoluto digno de su amor, sino de su ira, o sea, de su enojo, es decir, nosotros, los pecadores. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos creó, nos equipó para que nosotros pudiéramos vivir para su gloria, que es el propósito por el cual estamos en este mundo, por el cual Dios nos envió a este mundo, ¿sí? Nos dio una mente para pensar, un corazón para sentir, una voluntad para decidir, una boca para alabarlo. Pero el hombre ha corrompido esos dones, ¿sí? Usándolos para su propia gloria, para mostrar a todo el mundo la increíble persona que somos. El hombre es un traidor, como decía un predicador, un transgresor, un pecador culpable que merece el infierno. Estos somos por naturaleza y elección. En Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, el apóstol Pablo dijo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pero acá viene la buena noticia, las buenas nuevas, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para reconciliarnos con Dios a través de su muerte en la cruz, asumiendo nuestra culpa. El nacimiento de Cristo es un despliegue extraordinario de su bondad, de su compasión, de su misericordia, de su amor, como podemos leer en Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios estuvo dispuesto a desprenderse de lo que Él más amaba, para salvar a ese mundo traidor, para salvar a personas que lo odiaban, para salvar a personas que merecen ser condenadas. Cristo nos otorga la paz para con Dios por lo que Él hizo en la cruz, y así Dios deja de ser enemigo del pecador y éste queda apartado de la ira de Dios y de la condenación. Y ahora Dios es su Padre y Él su Hijo. Esto es para todo aquel que se arrepiente y cree de corazón que Cristo es el Señor. Ahora una pregunta. ¿Querés recibir el mejor regalo que alguna vez te hayan dado? Entonces, dejá de confiar en vos mismo y descansá en la obra de salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz. Una salvación que es completamente inmerecida, es un regalo de Dios para el hombre, no por tus méritos, no por quién sos, sino por la buena voluntad de Dios. Amén.